La lluvia golpeaba el parabrisas de mi auto con una fuerza casi hipnótica, mientras me preparaba para iniciar otro turno como conductor de Uber en la Ciudad de México. La noche era oscura y tempestuosa, y el sonido del agua cayendo sobre el metal me hacía pensar en lo monótono de mi trabajo. Había algo en las tormentas que traía consigo sorpresas, y no podía evitar sentir un leve escalofrío al imaginar qué tipo de pasajero podría aparecer esta vez. Espero que no sea otro quejumbroso, murmuré para mí mismo, mientras ajustaba el espejo retrovisor. Encendí la aplicación y, casi de inmediato, recibí una solicitud de carrera. Miré la dirección y fruncí el ceño. Era un punto desierto en una calle poco iluminada. Esto no me gusta, pensé, pero acepté y me dirigí hacia allí. La lluvia parecía intensificarse a medida que me acercaba, y la ciudad se transformaba en un laberinto de luces distantes y sombras inquietantes. Cuando llegué, vi a una figura bajo un paraguas negro. Era una mujer elegante, con una presencia que brillaba incluso en la penumbra. La miré de cerca mientras ella se acercaba a mi auto, y un extraño nudo se formó en mi estómago. «¿Mariana?», le pregunté, un poco nervioso. Ella sonrió, una sonrisa que me pareció tanto intrigante como desconcertante. «Sí, soy yo», respondió con una voz suave. «Gracias por venir». Mientras ella se acomodaba en el asiento trasero, el silencio se instaló entre nosotros, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo del auto. «¿A dónde te llevo?», pregunté, intentando romper la tensión en el aire. «A un lugar especial», respondió, y su tono me hizo sentir que había más detrás de sus palabras. La atmósfera se tornaba cada vez más extraña. Me sentía como si estuviera conduciendo en un sueño, atrapado entre la realidad y algo más. «¿Te gusta la lluvia?», le pregunté, buscando algo de conversación. «A veces es un refugio. A veces es una prisión», dijo con un susurro que se perdió en el ruido del agua. Su mirada se perdía en la ventana, como si estuviera viendo algo más allá de la tormenta. Mientras manejaba, una sensación de inquietud me atravesó. Había algo en su expresión, una mezcla de belleza y tristeza, que me hacía preguntarme quién era realmente Mariana. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, la lluvia pareció intensificarse aún más, y el silencio se volvió denso, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. La lluvia caía con fuerza, y el sonido de las gotas contra el techo del auto creaba un ambiente casi hipnótico. Estaba concentrado en la carretera, pero al llegar a un callejón oscuro y mal iluminado, una sensación extraña me invadió. Detuve el coche y miré por el espejo retrovisor, observando el rostro de Mariana. Era hermosa, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Un destello de tristeza que contrastaba con su apariencia elegante. «Mariana, hemos llegado», le dije, intentando romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Ella apenas desvió la mirada hacia mí. Sus ojos profundos reflejaban una lucha interna. «¿Te gustaría que te acompañara hasta la puerta?», pregunté, sintiendo que debía hacer algo más que dejarla en ese lugar solitario. «No, está bien», respondió con voz suave, pero decidida. «Solo necesito un momento». Su respuesta me dejó con un nudo en el estómago, como si supiera algo que yo no. «Destiny no insister». La observé mientras se abría la puerta del auto y bajaba. Las luces de la calle apenas iluminaban su figura, pero noté que se dio la vuelta una vez más, como si dudara. «Gracias, Samuel», dijo antes de desaparecer en la penumbra del callejón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pasaron unos segundos y, al darme vuelta para avisarle que ya podía irse, el vacío del asiento trasero me golpeó como un balde de agua fría. Mariana había desaparecido. «¿Dónde estás?», murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Busqué frenéticamente en el auto, pero no había rastro de ella. Fue entonces cuando la vi, una marca de labio rojo en el asiento trasero, brillante y llamativa, como un recordatorio escalofriante de su presencia. La confusión se convirtió en terror. «Esto no puede estar pasando», pensé mientras trataba de recordar si había dicho algo antes de desaparecer. ¿Por qué no le había preguntado más? ¿Por qué no la había seguido? Decidí que debía regresar al lugar donde la había recogido. Tal vez allí encontraría alguna pista. Arranqué el motor,
sintiendo el sudor frío correr por mi frente mientras la lluvia continuaba cayendo, cada gota resonando en mi mente como un eco de la incertidumbre que ahora me consumía. Al regresar al lugar donde había recogido a Mariana, el ambiente se sentía aún más pesado, como si la lluvia hubiera absorbido la luz del mundo. Las gotas caían sin piedad sobre el techo del auto, creando un ritmo monótono que acentuaba mi creciente ansiedad. Miré a mi alrededor, notando que las sombras parecían alargarse, como si estuvieran esperando algo. Me detuve cerca de un grupo de personas que charlaban bajo la tenue luz de un farol. «Disculpen, ¿han visto a una mujer llamada Mariana?», pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Un hombre de cabello canoso, con una expresión de desconfianza, me miró de arriba a abajo. «¿Mariana? No. Chico, aquí no hay nadie más que nosotros. Este lugar no es seguro, ¿sabes?», dijo, mirando por encima del hombro, como si temiera que las sombras lo reclamaran. La inquietud se apoderó de mí mientras el anciano continuaba hablando. «Este es un lugar conocido por desapariciones. Muchos han entrado y no han vuelto». Su voz era un susurro, como si temiera que alguien los escuchara. Pero yo comencé a protestar, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Era como si estuviera mirando a través de mí, al fondo de mi alma. Sin saber qué más hacer, me alejé del grupo y decidí revisar mi teléfono. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla y, para mi sorpresa, encontré un mensaje sin leer de Mariana. La ansiedad creció en mi pecho al abrir el texto. «No vuelvas a este lugar», leí en voz alta, sintiendo como si un escalofrío recorriera mi espalda. La dirección que seguía era extraña, como un laberinto en un mapa que nunca había visto. Mi mente se llenó de preguntas, pero la más apremiante era, ¿qué significaba esto? Decidí que no podía quedarme aquí, atrapado en esta confusión y miedo. Tenía que investigar. La imagen de Mariana, su rostro etéreo y sus ojos tristes, seguía atormentando mis pensamientos. Tenía que descubrir la verdad detrás de su desaparición y esa impronta de labio rojo en mi auto. Con un último vistazo a las sombras que me rodeaban, decidí que debía seguir la advertencia, aunque sabía que eso podría ser un error. Con el corazón acelerado, arranqué el motor y me dirigí hacia la dirección que Mariana había enviado. El camino era incierto, pero no podía darme el lujo de dar la espalda a lo que había comenzado. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi auto como si quisiera avisarme de algo. Avancé por la calle desierta, el eco de mis propios pensamientos resonando en la cabina. La dirección del mensaje de Mariana me había llevado a las afueras de la ciudad, a una casa antigua y abandonada que parecía sacada de una película de terror. Me detuve frente a la entrada, y una extraña energía me envolvió, como si la casa me estuviera llamando. «Esto no puede ser una buena idea», murmuré para mí mismo, pero algo dentro de mí me empujaba a entrar. Con una respiración profunda, abrí la puerta, y un chirrido agudo resonó en el aire. La oscuridad me rodeaba, y la única luz provenía de la luna que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. A medida que avanzaba por los pasillos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que parecían mirarme con ojos tristes. Sentía que cada paso que daba me acercaba a un secreto aterrador. En una habitación, vi un montón de objetos personales esparcidos por el suelo, ropa desgastada, juguetes y cartas amarillentas. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esos objetos pertenecían a personas desaparecidas. «Mariana, ¿dónde estás?», grité, pero mi voz fue tragada por el silencio opresivo. La idea de que ella pudiera estar relacionada con esos misterios me llenó de terror. Fue entonces cuando noté una puerta entreabierta al final del pasillo. Con la curiosidad superando mi miedo, me dirigí hacia ella. Dentro de la habitación encontré un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, mis manos temblaron. Las imágenes estaban llenas de rostros perdidos, y al pasar las páginas, mi corazón se detuvo. Allí estaba Mariana, con la misma marca de labio rojo que había visto en el asiento trasero de mi auto. Sus ojos, llenos de vida en la foto, parecían mirarme a través del tiempo. «¿Cómo es posible?», susurré, sintiendo que el aire se volvía más denso. La conexión entre ella y esta casa era innegable. De repente, un ruido sordo resonó en el fondo,
como si algo o alguien me estuviera acechando. Miré a mi alrededor. La sensación de ser observado se intensificaba. No debería haber venido aquí, pensé, pero la curiosidad y el terror me mantenían atrapado. Sabía que tenía que salir de esa casa, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había sucedido con Mariana? ¿Por qué estaba aquí, entre los objetos de aquellos que nunca volverían a casa? El aire en la casa antigua estaba cargado de un silencio inquietante, interrumpido únicamente por el crujido del suelo bajo mis pies. La sensación de estar atrapado me envolvía como un sudario. Miré alrededor, buscando alguna salida, pero la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina me empujaba a actuar. No puede ser el final, murmuré para mí mismo, sintiendo el pánico apoderarse de mí. De repente, escuché susurros, risas lejanas que parecían provenir de las sombras. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz sonó débil en la opresiva oscuridad. Las figuras difusas comenzaron a materializarse, sombras que se movían con agilidad y malicia. Eran como ecos de almas perdidas, atrapadas en un lugar que no parecía tener fin. «¡Salgan de aquí!», exclamé, pero mi desesperación solo parecía alimentar su risa. Mientras buscaba frenéticamente otra salida, una sensación escalofriante recorrió mi espalda. Finalmente, encontré una puerta en la parte trasera de la casa. Con un último vistazo a las sombras, corrí hacia ella, mis manos temblorosas empujando la manija. Pero antes de que pudiera abrirla, sentí una mano fría en mi hombro. Me detuve en seco, un grito ahogado atascado en mi garganta. Al darme vuelta, allí estaba Mariana. Su rostro, que una vez había parecido tan cautivador, ahora tenía una sonrisa extraña, pero sus ojos eran vacíos, como si no hubiera nada dentro de ellos. «¿Por qué te asustas, Samuel?», preguntó con una voz suave que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba. «Siempre estuviste destinado a estar aquí». «¿Aquí? ¿Por qué? ¿Qué has hecho?», le pregunté, sintiendo que el terror me atenazaba el pecho. Ella se acercó un paso más, y la fría brisa de su presencia me hizo retroceder. «No lo entiendes. Este lugar es un refugio para aquellos que han sido olvidados. Y tú, querido Samuel, eres uno de ellos ahora». Mis pensamientos se dispersaban, buscando una lógica en su locura. «No, no puedo ser parte de esto», le grité, pero en su mirada había una mezcla de tristeza y diversión que me aterrorizó. «No puedes escapar de lo que eres. Todos los que entran aquí jamás regresan. Pero no te preocupes, Samuel, yo te guiaré». El tiempo parecía detenerse mientras su risa resonaba en mis oídos, y comprendí que mi destino estaba sellado en aquel instante. Las sombras, ahora más cercanas, danzaban a nuestro alrededor, y yo me di cuenta de que, de alguna manera, Mariana había logrado atraparme en su mundo de pesadilla. La atmósfera se tornó opresiva, y el aire en la habitación se volvió denso, como si cada segundo arrastrara un peso adicional. Mariana, con su sonrisa enigmática, se acercó a mí lentamente. Sus ojos resplandecían en la penumbra, pero había algo inquietante en su mirada. «Samuel», dijo, su voz un susurro que retumbaba en mis oídos, «he estado atrapada aquí, en un limbo entre los vivos y los muertos. Este lugar es un refugio para las almas perdidas». Mis pensamientos se agolparon en mi mente, tratando de entender lo que significaba. «¿Cómo puedo ayudarte? ¿Hay algo que pueda hacer para liberarte?», pregunté con desesperación, aferrándome a la esperanza de que había una forma de rescatarla, de rescatarme a mí mismo. Mariana se rió suavemente, una risa que sonaba como el eco de un campanario lejano. «Ayudarme no es tan simple, querido Samuel. Al recogerme, te has convertido en parte de este mundo. Eres uno de nosotros ahora». La revelación me inundó de horror. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies, como si la casa misma intentara tragarme. «¿Qué estás diciendo?», balbuceé, intentando procesar sus palabras. «No puede ser. No quiero ser parte de esto». Pero Mariana se acercó más, su figura comenzando a desvanecerse, transformándose en algo espectral. «Es demasiado tarde». La marca del labio rojo en el asiento no era solo un recuerdo, era un sello, un vínculo que ahora compartimos.
La risa de Mariana se tornó maníaca, resonando en la habitación mientras la tormenta afuera retumbaba con furia. Nunca escaparás, Samuel. Como yo. Serás un pasajero perdido en la noche, un guardián del dolor de los que se han ido. Mis piernas temblaban mientras el pánico se apoderaba de mí. Intenté retroceder, pero las sombras comenzaron a rodearme, figuras difusas que se entrelazaban con la oscuridad. No, no. Por favor, grité, pero mi voz se perdió en el aire enrarecido de la casa. Mientras Mariana se desvanecía completamente, su risa continuó resonando, y comprendí que mi destino estaba sellado. La tormenta afuera se intensificaba, y yo, atrapado en este lugar, me convertía en otro de los muchos que habían sido reclamados por las sombras. La risa de Mariana se transformó en un eco perpetuo en mi mente, mientras la oscuridad me envolvía por completo. Historia de terror. La enigmática mujer fantasma que abordó un taxi en la noche.